Pues bienvenidos nuevamente, que Dios les bendiga. No saben la alegría que me da de volver a compartir la palabra de Dios en este curso titulado Profetas ¿qué? Menores. Les voy a pedir ahí si ya tienen el profeta Amós, si se ponen de pie por reverencia a la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Y por ahí vamos a avanzar. Este profeta tiene 9 capítulos, ¿verdad que sí? La semana pasada veíamos que solamente tenía 3, el profeta anterior, Joel. Este tiene 9 capítulos y hoy vamos a estudiar la profecía. Vamos a resumir de qué se trata este libro de Amós. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de ¿dónde? Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de ¿qué? De Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes de ¿qué? Del terremoto. Dijo Jehová: rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Eben, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Que el Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pueden sentarse si son tan amables. En sus libros de estudio de los profetas menores vamos a estar en la página 31, en el capítulo 3. Ahí encontramos al profeta del estudio de este día, ¿ok? El profeta Amós, ¿verdad? En el libro tenemos un pasaje de Amós 8, 11 al 14 que dice: he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír ¿qué? La palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, irán buscando ¿qué? La palabra de Jehová. Diga conmigo: la palabra de Jehová. Y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Vamos a un preámbulo histórico. ¿Quién era el profeta Amós? El profeta Amós, dice la palabra, que fue uno de los pastores ¿de dónde? De Tecoa. Pero no fue un pastor de ovejas. Si ustedes hacen un estudio histórico y cultural del libro de Amós, no necesariamente era un pastorcillo de ovejas, sino que era un pastor de bueyes. Es decir, era ganadero, ¿ok? Era un profeta que vivía en el desierto, ¿verdad? De Tecoa, una ciudad para los nómadas. No se asentaban mucho las personas ahí, y ahí él se encargaba de su ganado, de sus bueyes, ahí los pastoreaba, y Dios los sacó de entre los pastores para que fuera ¿qué? Profeta. Diga conmigo: profeta. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos adelante. Entonces, la página 31. Hambre de la palabra de Dios es la primera lección a donde nos lleva el libro. Entre las constelación de profetas hebreos, Amós tiene su hermosura y radiante gloria de modo muy peculiar. No era un hombre ¿qué? Instruido. Esto es lo que él mismo dice a Amasías, perdón. Yo no era profeta ni hijo de ¿qué? De profeta. ¿Quién era Amasías? Si ustedes leen todo el libro, Amasías era un sacerdote. Diga conmigo: un sacerdote. Y cuando tiene un encuentro con ese sacerdote comienza
a maltratar a través de palabras a Amós y les dice: ¿tú quién eres? Tú no eres profeta, no eres nadie. Yo no sé a qué has venido aquí a disque traer la palabra de Dios, y lo único que estás haciendo es insultar al rey, a los amigos del rey, a nuestra nación, y no creemos que te haya enviado absolutamente nadie. Así es que, así como viniste, por donde viniste, así mira, vámonos de aquí. ¿Ok? Y eso trae una gran aplicación. Era una persona, número uno, diga conmigo, humilde. Y una persona humilde como Amós, de quien nosotros podemos aprender de este profeta, es que escuchó el llamado de Dios y lo dejó todo. Dejó su vida, dejó su ganado para ir en pos de lo que Dios le había mandado. Si algo debemos de aprender del profeta Amós, debería de ser, diga conmigo, su humildad, su sencillez. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, y su obediencia. Tres características que cada hijo y cada hija de Dios debería de tener. Diga conmigo, humildad, sencillez y obediencia. En cuanto a la humildad, él simplemente le dice al sacerdote: mira, yo no soy hijo de profeta, no soy hijo de predicadores, no. Tienes razón en lo que dices. No tengo ningún background familiar en cuanto a ser profeta, pero Dios me llamó. Así es que cuando alguien venga y les diga: ¿y tú quién eres? ¿Y cómo me hablas de la palabra de Dios? Tú no eres nadie. Dile: pues sí, quizá tenga razón. No soy nadie para ti. Me gusta leer la palabra de Dios. Lo único que te puedo decir es lo que siento en mi corazón y lo que la palabra de Dios dice. Y doy de gracia lo que por gracia he recibido, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor. No se ponga a pelear con nadie algo referente a la palabra de Dios. Simplemente dígales: lo único a lo que Dios me ha llamado es a predicar ¿qué? El evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y eso nos habla de humildad. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, sencillez. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta leer la palabra de Dios? Amén. Yo creo que la leemos y la escuchamos mucho. Y yo me he quedado sorprendido en conversaciones con muchos de ustedes, porque ustedes conocen mucho de la palabra de Dios. Y a veces la gente puede decir: no se nos nota que sepamos tanto, ¿verdad? Pero conocemos, y por eso hemos decidido seguir a Cristo. ¿Alguien dice amén? Pero al final de cuentas, uno no debe demostrarse elocuente, conocedor. Simplemente contestar, enseñar, dar consejo y predicar de Cristo. Sin tanta altanería, sin tanta lenguaje técnico, tantos tecnicismos. Simplemente hablar acerca de lo que el Señor nos ha encomendado y ha puesto en nuestras manos. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros somos y tenemos un tesoro, y somos vasijas de barro. Y las vasijas de barro tienen un tesoro muy valioso, que es la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, y sobre todo el Espíritu Santo, que nos guía y nos dice qué es lo que hemos de decir, y en el momento en que lo hemos de decir. ¿Me dicen amén? Diga conmigo, Dios me llamó. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento, en alguna conversación con alguien, ustedes han fluido en la conversación de tal manera que cuando terminan de hablar con alguien, ustedes mismos se quedan sorprendidos? Levante la mano. ¿Verdad que sí? Se quedan sorprendidos y dicen: ay, no sé cómo me salió tanta palabra de Dios, pero me salió justo cuando la necesitaba. No se me emocione tanto. Esa es la labor del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros escuchamos mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza, predicaciones online, YouTube, consejos en diferentes plataformas sociales, y todo eso nos vamos llenando como vasijas de barro, y el Espíritu Santo va archivando todo ese conocimiento que vamos adquiriendo todos los días y al pasar de los años.
Y nosotros humanamente nos podemos olvidar de lo que hemos aprendido, pero el Espíritu Santo no. Entonces el Espíritu Santo, para que usted pueda entenderlo en nuestra mente y en nuestro corazón, hace como files, ¿verdad? Que así como si fuera una computadora. Y por eso dice la Escritura, en aquel día, cuando alguien les hable o les pida alguna razón, no se preocupen de lo que han de decir, porque el mismo Espíritu les va a traer a su mente lo que han de decir. Esa es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha llamado a predicar el Evangelio. En el caso de el profeta Amós, lo llamó a profetizar, a dar una profecía de destrucción literal y profecías futuras. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces él dice, yo no era profeta ni hijo de profeta. Y esta última afirmación significa que no había estudiado en la escuela de los profetas. Diga conmigo, no tenía preparación especial. Ahora, aquí viene una aplicación bien importante. Hay personas o cristianos o hijos de Dios que dicen, no, yo no predico, yo no le hablo a nadie, yo no evangelizo porque no tengo preparación. El no tener una preparación formal como pastor y seminario bíblico y años de seminario bíblico, eso no impide que seas un instrumento en las manos de Dios para predicar el Evangelio. ¿Alguien dice amén? Es más, alguien dijo, predica, siempre predica, y solo cuando sea necesario utiliza las palabras. No hay mejor predicación que tu vida cambiada y transformada por el poder de Dios. Entonces él dice, no soy una persona estudiada en la escuela de los profetas. En el lenguaje de hoy Amós era un lego, era un boyero y cultivador de sicómoros. Vino de Tecoa, que probablemente se hallaba al sur del reino de Judá. En realidad era un verdadero profeta en el más alto y único sentido verdadero de la palabra, pues dice, Jehová me tomó de detrás de ¿qué? Del ganado, de los bueyes, y me dijo, ve y profetiza ¿a quién? A mi pueblo Israel. Eso está en Amós 7:14. De modo que es un brillante ejemplo del hecho que un hombre puede carecer de entrenamiento técnico y con todo ser un profeta del Señor. Diga conmigo, no hay nada, no, pero con ganas, no hay nada que me impida ser usado por Dios. ¿Me dicen amén? Lo único que tiene que hacer es escoger el área de servicio y va a ser usado por Dios y Dios le va a respaldar. Dice la palabra de Dios que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando tú sientes una inquietud de buscar de Dios, cuando sientes una inquietud de servir a Dios, haz caso a su llamado, porque es Dios quien te está inquietando en el corazón para que tú le busques y para que tú le sirvas y para que seas un instrumento en sus manos. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? ¡Ánimo! All right, vamos adelante entonces. Sus mensajes huelen a tierra y a ganado. Sus figuras retóricas e imágenes son sacadas de su oficio. Era directo y sin contemplaciones. Nos damos cuenta que cuando fue a la corte en Samaria y se dirigió a los hombres y mujeres, allí los describió con las palabras: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de ¿qué? De Samaria. De acuerdo a su background, de acuerdo a su educación, de acuerdo a su oficio, así utilizaba las imágenes, los símbolos, para dar la palabra de Dios, la profecía. Esto hasta la fecha todavía acontece. Mire, las personas que les fascina el fútbol casi siempre predican el evangelio haciendo comparaciones con el fútbol, ¿verdad? Los que le gustan los carros hacen comparaciones con los carros o con el oficio que uno tenga. Y siempre se basan del oficio que uno tiene, o nos basamos para hacer una comparación de una verdad espiritual. Eso es lo que exactamente estaba haciendo el profeta. El profeta no le daba ninguna clase de vergüenza de donde Dios lo había sacado. Y ese es un principio que nosotros debemos de tener siempre en mente, que nunca te dé vergüenza de donde Dios te sacó, sino úsalo como testimonio de su poder, de su grandeza, de su gracia, de su amor y de su bondad. Hay personas quienes no quieren decir de dónde el Señor les sacó,
sin darse cuenta que ese gran testimonio va a ser de bendición para alguien, para que alguien se quede sorprendido y digan: ¿quién es este? ¿Quién es esta? Que ni siquiera me imaginaba que iba a ser una persona usada por Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Dile al que está a tu lado: no te subestimes. ¿Me dicen amén? Voltea a una persona que esté cerca y dile: creo en ti. Ahora diga bien fuerte conmigo: creo en mí, en lo que Dios puede hacer. ¿Alguien dice amén? Él lo ha prometido, Él te va a usar. Él te ha prometido ser un instrumento en sus manos. Él te quiere usar, nada más abandónate en sus brazos. Ya no le des más excusas. No le digas al Señor: no tengo preparación, no tengo estudios, no he tomado los cursos que ofrecen en la iglesia. Ya no le, hazlo, estudia, prepárate, toma los cursos, pero no lo utilices como una excusa para no hacer lo que Dios te está mandando a hacer o lo que Dios te está inquietando a hacer. Comienza ya, y en el camino el Señor te va a ir preparando cada vez más y más. ¿Cuánto lo creen? Y le dan un fuerte aplauso al Señor. Comienza ya, y en el camino el Señor te va a ir preparando y te va a ir puliendo más y más. En el curso de predicadores y maestros yo les digo cómo empecé yo a predicar. Yo nunca se me va a olvidar mi primer mensaje, y siempre lo he compartido: luz del mundo y sal de la tierra. Tenía yo creo como unos 13 añitos. En un congreso de jóvenes, el predicador no llegó, y ahí van los jóvenes de la iglesia donde yo asistía, de comunicativos, por no decirles chismositos, ¿verdad? Ariel predica en la iglesia a los jóvenes y les enseña a los jóvenes. Él puede predicar. Se me acerca un pastor y me dice: mira, me están diciendo que tú predicas. Como no llegó el predicador, te toca predicar. Agarro el pasaje y empiezo a hablarle a los jóvenes apasionadamente. Les hablé bien apasionadamente. Que dije errores y enseñé cosas que nada que ver después de que estudié, sí, pero los corazones tocados por la palabra, eso no lo puede quitar nadie ni lo puede negar nadie. Quizá no vamos a ser perfectos, pero la palabra es palabra y tiene poder. Por eso es que alguien dice: si la palabra salida de una mula, como la que le habló al profeta, fue de bendición, nosotros podemos tener la esperanza y la fe de que podemos ser usados por Dios. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Así estaba el profeta. No tenía estudios, no tenía preparación, era ganadero y era también cultivaba, era agricultor también, ¿verdad? Ningún otro profeta siguió el método de Amós. Habiendo llegado de Tecoa, empezó a predicar, y es evidente que al instante atrajo la atención y empezó denunciando a las naciones circundantes. Su primer mensaje fue referente a Damasco, al noreste. Entonces dirigió su atención al sudeste, hablando de Gaza. Diga conmigo: su primer mensaje. Vamos a ver cuál fue el primer mensaje para explicarles un poquito acerca de ese mensaje. Dice: dijo Jehová, rugirá desde Sión. Diga conmigo: rugirá desde Sión. Cuando un profeta utiliza esa frase de Jehová rugirá, quiere decir que está rugiendo como un león que va en contra de su presa. ¿Ok? Por eso siempre decimos que nuestro Señor Jesús es el león, ¿verdad? De la tribu ¿de qué? De Judá, ¿verdad? Y siempre vemos rugirá Jehová. Ese rugirá nada más representa el rugir de un león cuando va a atacar y va a desmenuzar y a destruir a su presa. Ahora, ¿a quiénes va a destruir? Dice el versículo 2: y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos ¿de qué? De hierro.
Cuando habla de Galaad y las tribus que quedaron del otro lado del río Jordán, Damasco y esa nación llegó, los invadió y los destruyó. Pero no los destruyó con cualquier clase de destrucción, sino que los destruyó con una terrible destrucción, con terrible crueldad. Entonces lo que Dios está haciendo es decirle a las naciones de alrededor de Israel: lo que ustedes hicieron en contra de mi pueblo, yo me voy a vengar. Y así como ustedes no tuvieron compasión de ellos, yo no voy a tener compasión de ustedes. Así como ustedes los invadieron con tanta crueldad, yo los voy a invadir de la misma manera. Si nosotros trasladamos esto al Nuevo Testamento, el Señor dice: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré sus frutos. Por eso nos lleva a un principio muy importante, y es el principio de no acabarnos la vida con la falta de perdón, con el rencor, con el resentimiento, con los deseos de venganza. Cuando tú vives de esa manera, no puedes ser feliz, no puedes disfrutar de la paz que el Señor te ha dado. Si algo deberíamos de aprender hoy a través del profeta Amós, es que a nuestro Dios no se le pasa nada, y Él cuida de sus hijos y los defiende y vela por ellos. Yo no sé cuántos lo creen y le dan un fuerte aplauso al Señor. No te preocupes de aquellos que te quieren hacer daño. No te preocupes de aquellos que te quieren lastimar, o que te han lastimado, o que te han herido, o que han sido crueles contigo. No te preocupes, porque el Señor se hará cargo de ellos. Lo peor que puedes hacer es guardar, rencor, odio, resentimiento en tu corazón, porque no vas a ser feliz, no vas a disfrutar de lo que Dios ha puesto en tus manos con todas sus bendiciones. De Él es la venganza, Él se va a encargar de absolutamente todo. ¿Me siguen hasta aquí? Luego dirigió sus palabras a Tiro al noreste, después habló de Edom al sudeste, más tarde dio su mensaje referente a Amón al este, luego un mensaje respecto a Moab al sudeste. Inmediatamente sigue lo que dijo de Judá, y finalmente trata de Israel, entregando el mensaje para el cual los anteriores habían sido una preparación. Diga conmigo: empezó con otros, no, pero con ganas. Empezó con los de afuera y terminó con los de casa. ¿Lo puedo volver a repetir? Diga conmigo: empezó con los de afuera y terminó con los de casa. Y eso nos enseña una gran verdad acerca del carácter de nuestro Dios. Así como Él juzga a las personas de afuera, así como Él está advirtiéndoles, también está mirando lo que estamos haciendo nosotros como hijos suyos. ¿Me dicen amén? También le vamos a dar cuentas a Dios. Por eso es que nosotros debemos de estar siempre pendientes de cuando Dios nos hable, decir: habla, que tu siervo, que tu sierva, que escucha. ¿Vamos bien hasta ahí? Habló de la crueldad de Damasco, del tráfico de esclavos a que se dedicaba Gaza, al trato de esclavos que hacía Tiro, del espíritu no perdonador de Edom, de la avaricia de Amón, del odio violento y vindicativo de Moab sobre otros pueblos. Ahora, cuando dice 3 y 4 pecados, no está haciendo una lista de los peores pecados, pero sí vale la pena ver cuáles eran los pecados de estas naciones y tener cuidado con ellos. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: tráfico de esclavos. Lo peor que alguien puede hacer es sacar beneficio explotando a otras personas. La palabra de Dios demanda de nosotros, diga conmigo, balanzas justas. ¿Me dicen amén? ¿A quién le gusta ser explotado? A nadie. Dile al que está a tu lado: entonces no explotes a nadie. ¿Me dicen amén? ¿Por qué? Porque en ocasiones hay personas aún dentro de la iglesia que tienen demasiada avaricia y explotan a otras personas.
y le sacan beneficio hasta más no poder, basándose de sus debilidades, en ocasiones su falta de preparación, su falta de inglés, su falta de transportación, su falta de diferentes medios que se necesitan para salir adelante en este país. Y Dios nos enseña que en lugar de explotar a las personas, debemos de ser de bendición para ellas, porque cuando nosotros bendecimos al necesitado, el Señor nos bendice a nosotros. ¿Me dicen amén? Dáselo más fuerte al Señor. Miren, a mí me da tanta alegría de ver al hermano Ángel. Yo no sé si a ustedes les da alegría verlo cada domingo, tan feliz y tan contento. Y pensar todavía que llegaron por esa puerta sin tener en dónde quedarse, en dónde pasar la noche, porque los habían corrido, buscando la manera para regresar a un shelter a Texas y ver qué pasaba con ellos. Y Dios movió las cosas, pero en cuestión de una semana. Ahorita tienen un lugar donde vivir, tienen trabajo seguro, gracias a Dios y a las personas que les han ayudado. Al principio les dábamos transportación, ahora ellos se pagan su propio Uber cada domingo. Y están presentes cada domingo, cada domingo. Y me da tanta alegría porque no hay un domingo que no venga hasta donde estoy yo con una sonrisa a saludarme. Y le digo, Dios le bendiga a mi hermano. Contentos porque ya llevan meses y siguen aquí. Y Dios les ha bendecido. Y yo sé que muchos de los que ayudaron a estas personas hoy pueden ver con alegría, o a otros, no nada más a ellos, a otras personas que Dios pone en nuestro camino y que hemos podido bendecir. Cada acción de ayuda al necesitado que tú hagas, Dios te va a bendecir. Cada que ves a la señora que tiene problemas mentales, quizá por tanta droga, por tanto alcohol, afuera de la Perla, y tú te detienes para conversar con ella y te das cuenta de que no la dejan entrar por su condición, y tú entras y le pides comida y le dices qué quiere comer, y le sacas su plato de comida afuera para que coma afuera a la señora que ves caminando aquí en el 20, Dios te lo va a multiplicar. Dios no se queda con nada. Así como juzga a los que explotan a las personas, también bendice a los que bendicen a los necesitados. Ese es el Dios tan grande que tenemos. ¿Me dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor. Y luego dice el trato de esclavos que hacían Tiro, del espíritu no perdonador de Edom. Diga conmigo, de no perdonar. Yo no sé cómo está tu corazón o cómo están tus sentimientos, o si todavía tienes agarrado, amarrado a alguien que no has podido perdonar. Pero déjame decirte algo, la única persona que se hace daño con la falta de perdón eres tú mismo. Somos nosotros mismos. La persona que te lastimó, la persona que te hirió, la persona que cuando tú la ves en persona o en las redes sociales te provoca un malestar estomacal inmediato, nada más al verlo. Ese es un problema que tú tienes. ¿Sabes por qué? Porque esa persona está disfrutando de la vida, feliz, alegre, ni se acuerda de ti, y tú no has podido soltarla. La palabra perdón viene del hebreo, que significa o que quiere decir dejar libre, dejar en libertad. Dile al que está a tu lado, déjalo ir, déjala ir, ya pasó, ya no hay nada que puedas hacer. Perdona, libérate en el nombre del Señor y vas a conocer la verdadera alegría, la verdadera paz. Ya no hay nada que puedas hacer respecto al pasado. Por más que te enojes, por más que te molestes, por más que te hierva la sangre, no hay nada que puedas hacer. Dios quiere de sus hijos que tengan un espíritu perdonador. Diga conmigo, un espíritu perdonador, no un espíritu orgulloso. Porque aunque no lo crean, todavía en la iglesia hay cristianos bien orgullosos. Yo he conocido a gente que cuenta sus testimonios. Gracias a Dios aquí no hay, o espero que no haya.
que entran por una puerta nada más viendo en dónde está con el que no se pueden ver, en la misma iglesia, para ver dónde entra, esperar a que entre, sacarle la vuelta, ve dónde pasa para no pasar cerca de él o de ella, para no saludarle, para no darle la mano. Eso es lo peor que puede suceder en una comunidad cristiana. Se supone que reine el amor, la armonía, la humildad, la sencillez de corazón, donde nos amemos los unos a los otros y nos procuremos los unos a los otros y nos perdonemos. Diga conmigo, nos perdonemos. ¿Cuántos se tienen que perdonar en casa donde viven solamente 4 o 5? Levanten la mano. Ay, no me diga que no le tiene que pedir perdón o perdonar a su esposa, a sus hijos por algo que hicieron. ¿Verdad que sí? Y es en una familia de 4, 5, 6, 7, 8. Imagínense en una familia de más de 200 personas. Claro que a veces vamos a entrar en cuestiones de diferencias, ¿verdad? Tenemos temperamentos diferentes, carácter diferente, cultura diferente, pero ahí es donde entra la paciencia y el amor fraternal, donde no lo tomamos nada personal y decimos, quizá mi hermano o mi hermana tuvo un mal día o no me vio. No es que no me haya querido saludar o que tenga algo en contra de mí, simplemente no me vio. Venía molesto de la casa, se enojó en el camino. And that's it. Pero la próxima semana me saluda. Y si no me saluda, yo voy y saludo. Pero hay que perdonar. ¿Me dicen amén? Las faltas de respeto hay que perdonarlas. Las indirectas hay que perdonarlas. ¿Me siguen hasta aquí? Porque a veces estamos en una reunión quizá, y eso pasa en todas partes, hasta en las mejores familias puede pasar. Y empiezan las indirectas con los mismos miembros de la familia. Y te sientes mal y tú tienes que entender que somos seres humanos. Y mientras tengamos un espíritu perdonador, vamos a estar alegres, felices, con la bendición y la paz del Señor. ¿Me dicen amén? All right. Pero también de la avaricia de Amón. Diga conmigo, avaricia. ¿Qué es la avaricia? Conseguir dinero a cuesta de lo que sea, sin importar lo que sea. ¿Me siguen hasta aquí? Incluso si hay que hacer cosas ilegales o hay que hacer cosas inmorales, hay gente que lo hace por dinero, por la ambición, la avaricia al dinero. Lo único que quieren es acumular, 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 y se llevan por entre en medio a la familia, a los hijos, a Dios, a la iglesia. Lo único que quieren es trabajar, 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 hacer dinero, hacer dinero, hacer dinero, acumular, acumular, acumular. Y al final, ¿qué te llevas? Nada. Y eso está en la palabra. Tanto que descuidaste todo por acumular, pero no lo disfrutaste. Sabrá Dios quién lo vaya a disfrutar. Y déjeme decirle, a veces si no hace bien su trabajo de su testamento, ni siquiera sus hijos lo disfrutan, lo pelean en lugar de disfrutarlo. ¿Me siguen hasta aquí? Así es que si va a dejar una buena herencia, más vale que reparta de manera equitativa y que deje todo especificado, sin favoritos, partes iguales. ¿Ya se están preparando para dejar una buena herencia o no? Pero sin avaricia. ¿Me dicen amén? El pecado que condenó fue la avaricia de este pueblo, ¿ok? De Amón. Del odio violento y vindicativo de Moab. Diga conmigo, odio violento. ¿Será que los hijos de Dios deberíamos de ser personas violentas? No, no deberíamos de ser personas peleoneras, ni violentas, ni personas que odian a las otras personas. Deberíamos de ser personas de amor. Pero yo he visto algunos cristianos más violentos que personas no cristianas. ¿Me siguen hasta aquí? Y se excusan diciendo, ay, yo me bajo de la cruz con quien sea, por quererse sentir valientes, tanto hombres como mujeres. Diga conmigo, dile no a la violencia.
¿Ustedes de verdad creen que se puede tener violencia doméstica en un hogar cristiano? No debería, pero sí sucede. Y sí pasa. Aun cuando la Biblia dice que nosotros debemos de estar llenos de amor, de poder y de dominio propio. En nuestros hogares debería de reinar el amor, la paz y la armonía. No le voy a decir que no vamos a de repente molestarnos, enojarnos. Eso es normal, eso es de seres humanos. Pero no le damos lugar a la ira. La ira es el enojo que te ciega y que no mide consecuencias. Y cuando tomas una decisión airado, vas a enfrentar terribles consecuencias de las cuales después te puedes arrepentir. Diga conmigo: la violencia. ¿Vamos bien hasta ahí? Y finalmente, tratando con Israel, dio su mensaje final, que es iluminado por todo lo que ha dicho de las naciones circundantes, cuando habla de la corrupción del pueblo que había conocido liberaciones tan maravillosas. Al leer la profecía se nota que tanto que Amós estaba hablando en Israel y denunciaba a las naciones alrededor, era ¿qué? Popular. Y esto no es infrecuente, por cuanto Amós hablaba directamente a Israel. Amasías el sacerdote protesta y le aconseja que se marche del país. ¿Por qué? Porque Amós venía con un mensaje completamente distinto. Lo que estaba haciendo el sacerdote era venir con un mensaje dulce, con un mensaje tierno, diciéndole a la gente lo que quiere escuchar. Que nadie se ofenda, que nadie se sienta mal, que todos se sientan cómodos. Y ese es el peor mensaje que se puede predicar de parte de Dios. Porque cuando Dios viene, no solamente viene a traer aliento, esperanza y consuelo, sino también viene a traer exhortación y reprensión. Exhorta, reprende, enseña, da palabra de ánimo, de aliento, motiva, trae esperanza. Pero lo que hacía el sacerdote era simplemente cultivar buenas relaciones, que nadie se ofendiera, que todo el mundo estuviera bien, no decir nada que fuera a provocar algún escándalo. Todo está bien, hagan lo que quieran, no importa, mientras ustedes se sientan bien, no hay ningún problema. Y Amós venía de manera diferente. Él venía a decir las cosas tal y como Dios quería que se dijera. Yo les hago una pregunta, yo esto lo escuché de un predicador. ¿Ustedes creen que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo sería un mensaje bien aceptado para la mayoría de iglesias? Imagínense a nuestro Señor Jesucristo. Tengan o pongan una imagen de nuestro Señor Jesucristo, de lo que han leído en los 4 evangelios, sus enseñanzas, sus predicaciones, su carácter. Que llegara a nuestra iglesia a predicar, ¿qué predicaría? ¿Qué enseñanza traería? O mejor dicho, ¿cómo nos pondría? Porque en muchas ocasiones en sus mensajes Él traía exhortación. ¿Me siguen hasta aquí? Y traía reprensión. Y traía un mensaje para que buscáramos el arrepentimiento. Mientras que hoy en día en algunas iglesias solamente se escucha que la gente o el predicador habla de acuerdo a lo que la gente quiere escuchar. Y que nadie se ofenda, porque si se ofendió a alguien, olvídate, estamos en terribles problemas. ¿Ustedes creen que el mensaje de Cristo ofende a las personas? No se diga el libertinaje. Amós está predicando en una ciudad, y este ya es como dato histórico, donde hagan de cuenta que era la ciudad de Nueva York. De ahí salía la moda para todos los demás, las demás ciudades. Era una ciudad liberal, era una ciudad donde la veían como ejemplo de otras, todas las demás ciudades. Y juntamente con su libertinaje, ahí está Amós trayendo el mensaje del Señor. Y lo reprenden. ¿Y saben quién lo reprendió? Al profeta, un líder espiritual.
Alguien que se supone enseñar al pueblo de Dios lo que Dios demanda. En lugar de exhortar al pueblo y a la congregación, terminó diciéndole al profeta que se fuera porque ese mensaje no era agradable al oído. Diga conmigo, ay Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía: ciegos guiando a ciegos, sin saber lo que Dios enseña. ¿Cuántos creen que estudiar los profetas es de gran bendición? Descubres parte del carácter de Dios que a veces se nos olvida que está ahí. Me dicen amén. Porque Él es un Dios de amor, pero también es ¿qué? Fuego consumidor. Carlitos puso un video que me quedó, wow, me impactó. Yo no sé cuántos lo vieron. En el WhatsApp de hombres, en donde mandamos los retos todos los días, puso un video acerca del temor de Dios. Y los predicadores que pasan ahí en este short video son predicadores que mis respetos, teólogos, escritores. Y cuando hablaban acerca del temor reverente a Dios y a la iglesia, déjenme decirle que esa clase de mensaje hoy en día ya no se escucha. Y nosotros deberíamos de entender que Dios sigue siendo Dios y sigue demandando de sus hijos que seamos sus hijos. ¿Me dicen amén? El conjunto de sus mensajes, página 33, tiene una doble significación. Revelan el hecho que Dios mantenía su gobierno sobre todas las naciones, pero también revela el hecho supremo que la responsabilidad de estas naciones es creada por la medida de su privilegio. Diga conmigo bien fuerte: Dios no se ha ausentado de la humanidad. Y lo vamos a descubrir en el juicio final y en la gran tribulación, porque Él le va a pedir cuentas a toda la humanidad. No es que Dios se ha ausentado. La humanidad se ha apartado de su Creador y tarde que temprano va a recibir su recompensa. Y eso es lo que está enseñando el profeta Amós. Dios es soberano sobre todas las naciones de la tierra. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él lo gobierna todo y lo juzga todo. Y llegará el momento en que por las buenas o por las malas, toda lengua confesará que Él es Señor y toda rodilla se doblará delante de Él como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Alguien dice amén? Cuando yo leo ese pasaje, yo digo, wow, qué tremendo. Y a nosotros tanto que se nos cuesta venir de rodillas delante de Dios. Va a llegar el momento en que quieras o no quieras, vas a caer de rodillas. Yo prefiero practicar ahorita antes de que me obliguen. Yo no sé ustedes, pero a mí me da tanta tristeza ver las iglesias hoy en día, incluida la nuestra. ¿Cómo nos cuesta ver a la gente de rodillas? Ni un amén santo. Déjeme le sigo por ahí porque el Señor me está usando. Observen cada domingo y este altar va a estar lleno de las mismas personas cada domingo. La mayoría de veces, no voy a generalizar. Yo no podría pasar un domingo sin ponerme de rodillas delante de mi Creador, de mi Rey, de mi Señor, en su casa. Yo no sé cómo la gente puede pasar un domingo en la casa de Dios sin ponerse un momentito de rodillas. Yo admiro a las personas que entran por la puerta temprano, toman 5 minutitos en su lugar, se ponen de rodillitas, le dan gracias a Dios y luego se ponen a servir al Señor. Los que no llegan a la oración, porque los que llegamos a la oración estamos 1 hora de rodillas. ¿Cuántos estamos aquí? Claro, se entiende a las personas que no pueden porque tienen una condición en sus rodillas y no pueden ponerse de rodillas. Eso se entiende y Dios lo entiende. Pero le estoy hablando a los sanos, que a pesar de estar sanos y poder hacerlo, no lo hacemos. Y el asunto es que la mayoría de personas bendecidas por Dios
en cuanto a bendiciones. Todo mundo caía de rodillas delante de Jesucristo el Maestro. Todos. Eso nos habla de humildad delante de Dios. ¿Alguien dice amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Página 33, casi al final. Observemos al instante que la afirmación no hace referencia a una caprichosa retención por parte de Dios de sus palabras a los hombres. Más bien indica una condición de hombre que es incapaz de oír, de discernir, de conocer. La palabra de Dios puede todavía de ser pronunciada. Los profetas están hablando todavía. Los escritos son todavía leídos, pero el pueblo no oye las voces. Hoy más que nunca tenemos la palabra de Dios en donde quieras encontrarla. Hoy cualquier persona en cualquier país puede tener una cámara y un micrófono para compartir la palabra de Dios. YouTube está lleno de audiolibros cristianos, de predicaciones, de mensajes cristianos, la Biblia en audio, en la versión que la quieras, aplicaciones, canales de televisión, radios cristianas. El mensaje de la palabra de Dios está por todas partes, pero el pueblo no quiere oír. Diga conmigo, ay Señor, prefieren la Rosa de Guadalupe, prefieren videos chistosos. No tiene nada de malo. Bueno, la Rosa de Guadalupe sí, ya es too much, ¿verdad? Pero una película, una serie, no tiene nada de malo, pero hay tiempo para todo y hay prioridades. Si usted durante el día ya se escuchó un capítulo, 2 capítulos de un buen libro cristiano, de un buen audiolibro, ya escuchó la palabra de Dios, ya la leyó, ya meditó en la palabra de Dios, ya Dios le tocó el corazón a través de algo que escuchó de la palabra de Dios, usted está listo para hacer otras cosas. Pero cuando lo cambia todo y le aburre la palabra de Dios, usted tiene problemas y serios. Cuando a alguien le aburre la palabra de Dios, está totalmente alejado de Dios. Porque la palabra de Dios a mí me enseña que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Cuando usted le aburre la palabra de Dios, usted tiene problemas. El pueblo quería escuchar cualquier otra voz menos la voz de su Señor, de su Creador, del dador de todas las cosas. Y hoy nosotros estamos igual. En muchas ocasiones preferimos cualquier otra cosa antes que la palabra de Dios. Y no se diga cuando se trata de leer, ay Dios mío bendito. Algunos hasta utilizan la Biblia como un antídoto para el insomnio. Y todavía son descaradas las personas y se atreven a dar testimonio. Ay, la palabra de Dios está tan llena de paz que cuando yo no puedo dormir, yo nada más empiezo a leer la palabra de Dios y me quedo bien dormido. Eso no lo está haciendo Dios, lo está haciendo el diablo, que no quiere que lea la palabra, que no quiere que estudie la palabra, que le aburra la palabra. Y cuando hablo de la palabra, hablo de toda la palabra que es inspirada por Dios, incluidos los profetas, los jueces, los reyes, las crónicas. El domingo pasado me quedé sorprendido. Prediqué del Antiguo Testamento. Yo le dije al pastor y a los hermanos que están estudiando homilética y oratoria en la clase para predicadores y maestros, les dije, noté algo que de repente nada más me hizo clic. Observo al pastor Ulises predicando y gran parte está en el Antiguo Testamento. Me observo a mí predicando y yo casi me la vivo en el Nuevo Testamento. Allá el hermano Mago me felicitó, dice, pastor, de eso estábamos hablando con Lino, tantas cosas bonitas que hay en el Antiguo Testamento, y el pastor casi no predica del Antiguo Testamento. Y yo en la clase les dije, yo voy a tener que, porque hablamos de tener un balance de predicación y de enseñanza, y yo dije, tengo que regresar al Antiguo Testamento, tengo que predicar la palabra del Antiguo Testamento, porque toda la escritura es ¿qué? Diga conmigo, Antiguo y Nuevo Testamento.
Alguien dice amén, le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios. Me dicen amén. Pero ellos preferían escuchar otras voces. Diga conmigo, otras voces. ¿Cuáles son esas otras voces? Bueno, la primera voz que siempre está ahí haciendo competencia a la voz de Dios es la voz propia, el viejo hombre. Dice la palabra de Dios, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne, el viejo hombre es ¿qué? Débil. Es débil, pero bien peleonero y luchador. Porque dice Pablo que tiene una lucha constante con el viejo hombre, al cual tiene que crucificar todos los días. Y pelea tanto que dice Pablo que hacemos lo que no debemos de hacer. Y es esa la lucha. Todos los días pelear en contra de nuestra voz interna, las dudas, el temor. ¿Será que Dios no lo va a hacer? ¿O sí lo va a hacer? ¿O hasta cuándo, Señor? Y toda esa es la voz interior. Diga conmigo, la voz del diablo. ¿Verdad que el diablo habla? Y constante. La palabra de Dios dice que la voz del diablo son dardos de fuego que vienen del maligno. Y cuando habla de los dardos de fuego, nos dice que pongamos ¿qué? El casco en la armadura de Dios. Y que usemos el escudo en la armadura de Dios. Los dardos de fuego eran los que se utilizaban en la antigüedad. Y Pablo tiene la imagen de esos arqueros en la guerra que no nada más tiraban las lanzas, sino que primero las prendían y luego las lanzaban. Y para poder apagar esos dardos de fuego se tenía que utilizar un escudo especial con un material especial para que cuando entraba la flecha se apagara. Dato histórico. Y ahí es donde Pablo enseña y dice, si no usan la armadura de Dios como les estoy diciendo, no van a poder apagar esos dardos de fuego, esas flechas de fuego del maligno, porque son voces internas, una lucha en contra del enemigo. Así como nuestro Señor Jesucristo en el monte de la tentación, donde Satanás siempre estaba tratando de sembrar temor, sembrar duda, ir en contra de Dios. Viene desde el huerto del Edén hablándole a la raza humana. Se le aparece a Eva y le dice, con que así te ha dicho el Señor. No es cierto, Eva, lo que Dios te ha dicho. Y hasta la fecha no ha dejado de hablarle, ni a los cristianos ni a la humanidad. Esa es la segunda voz. Diga conmigo, la tercera voz, la voz del mundo, de la sociedad. Cuando tú te dedicas a escuchar lo que la sociedad dice, ya nos arruinamos. Porque la sociedad dice muchas mentiras. Se hizo un experimento social en cuanto a cuestiones raciales y te quedas sorprendido cómo los niños son influenciados en cuestiones raciales por los padres. Cierto color es bueno, cierto color es malo. Cierto color es bonito, cierto color no es bonito. ¿Me siguen hasta aquí? Te dicen ciertas alturas, ciertas medidas, cierta clase de pelo para poner el hombre o la mujer bonita o el hombre guapo. Y las personas que no cumplimos esos parámetros sociales con esa voz viven deprimidas. ¿Me siguen hasta aquí? Que porque la nariz perfecta debe de ser así, los ojos perfectos deben de ser así, que porque, come on, ámate tal y como estás, como eres. Dios te creó y eso no es lo importante en la vida. Y hay gente que lucha con esas voces. Es más, hasta se deprimen por las voces de la sociedad. ¿Ustedes saben cuál es el causante número 1 de depresión en los Estados Unidos? Instagram y Facebook. La gente se deprime al ver supuestamente el éxito de otros. Pero nada de lo que está en las redes sociales es real. Miren, yo acabo de ver a una persona, no les voy a decir nombre, no la conocen, es persona americana. Le hice un trabajo. Me pidió que lo esperara para pagarme el trabajo hasta que cobrara su próximo dinero de X cosa, de X proyecto.
acaba de hacerse una in-ground pool, una piscina de verdad. ¿Saben cuánto cuestan esas piscinas? Muchísimo dinero. Y tú puedes decir, mira qué bien le está yendo. No le está yendo bien. Apenas si puede pagar sus deudas, pero tiene muy buen crédito. ¿Me siguen hasta aquí? Y tú ves a esa persona con una piscina de verdad, y tú tienes una piscinita ahí para que tus niños anden y dicen, mira, y yo con mi piscinita. Pues gloria a Dios, porque por lo menos no la debes. Y ahí se divierten. Ya si tienes para una grande de verdad, gloria a Dios. Pero si no, en esa se divierten. Nuestros niños no necesitan, hasta con la manguera se divierten. Y uno deprimido que porque el vecino sí, que porque no. Mira, yo en el área en donde yo me manejo, es increíble lo que pasa. Yo le hago un trabajo a uno y el vecino viene y me dice, quiero que me lo hagas idéntico, así como se lo hiciste a él, tal cual. Y tú ves entre los vecinos una competencia que tú te quedas, wow, qué terrible. Dios hoy viene a decirnos, no escuche la voz de la sociedad que te dicte cómo debes de vivir, lo que tienes que tener, lo bendecido que supuestamente tienes que ser. Escucha la voz de Dios que te dice, bástate mi gracia. ¿Alguien dice amén? Mientras no nos falte, dice Pablo, comida ni bebida, estamos bien y progresando. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor. Ánimo. El hambre de oír la palabra del Señor describe una condición de vida en que el mensaje de lo invisible no es escuchado. La humanidad es inconsciente de las voces sobre lo invisible que se aplica como una plomada a la necesidad del corazón del hombre. Como consecuencia, no hay autoridad sólida en la que puedan confiar sin discutirla. Diga conmigo, no hay palabra de Dios, no hay autoridad para regir la vida. Toda la moralidad que nosotros tenemos, leyes de gobierno, manera de hacer, todo está en la palabra de Dios. Está en la Biblia. Quita la Biblia y se forma el caos. Quita la Biblia y se forma la confusión. Por eso es que las escuelas están como están, los países están como están, los gobiernos están como están. Pero dale lugar al consejo de la palabra de Dios y vas a tener un montón de salvadores de El Salvador, el país. Dale lugar a la palabra de Dios. Deja que gobierne una persona que conozca la palabra de Dios y que gobierne conforme a los principios de Dios, y verás cómo Dios bendice a esas naciones. Porque la palabra de Dios es palabra, es viva, eficaz, lo cambia todo, lo renueva todo, lo transforma todo. Por eso ese pueblito de Guatemala, ¿cómo es que se llama? Que se hizo famoso porque toda la comunidad se hizo cristiana. ¿Se recuerdan? Donde Dios bendecía tanto que todo era gigante. Sí, Almolonga, sí. Algo así, ustedes saben la historia, ¿verdad? Se cerraron las cantinas, se cerraron los bares, hasta las cárceles se cerraron. Porque en ese pueblito todo el mundo se hizo cristiano, se convirtió al Señor. Y eran tan grandemente bendecidos que el pueblito fue cerrándolo todo. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios. Ojo aquí. La palabra de Dios debe de reinar y habitar en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos. No importa que renieguen, no importa que nos digan lo que digan, siembre la palabra de Dios y no deje de sembrarla. Que se harten de nosotros, que se harten. Que se aburran de nosotros, que se aburran. Que salgan y hagan sus ojos otra vez lo mismo con mamá o con papá. No importa. El día de mañana se lo van a agradecer. A mí me aburrieron con la palabra de Dios de joven. Mi hija Laila dice que yo soy estricto. Gracias a Dios que no conoció a mi mamá. Mi mamá, wow, era algo tremendo. Antes de salir de casa nos hacía recitar un salmo, el Salmo 121. Cuando nos íbamos sin permiso
nos decía: te va a pasar algo. Y nos pasaba. Tenía voz de profeta la señora. Era impresionante. Pero también sembraba buena palabra de Dios, de quién eres tú en Cristo. Lo mejor que puedes hacer es sembrar en tu familia quiénes somos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Él nos ama como la niña de sus ojos. Tenemos la mente de Cristo. Él es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Caerán a nuestro lado 1000, 10,000 al otro lado, mas a nosotros no llegará. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestra ancla firme. En Él somos inconmovibles. Todo lo que emprendamos, si lo hacemos confiando en Él, va a prosperar. Encomienda al Señor tu camino y todo lo que hagas te va a salir bien. Esa es la palabra que necesitamos. Palabra de fe en nuestras vidas, en la de nuestras familias. ¿Me dicen amén? ¿Le dan un fuerte aplauso al Señor? Entonces, mire lo que sucede. No hay autoridad sólida en la que puedan confiar sin discutirla. Esta es una descripción del pueblo que sufre hambre de oír. Diga conmigo: hambre de oír, pero con guías ciegos. Un sacerdote que está desechando la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, la verdadera palabra del profeta. Y hoy en nuestras vidas sucede exactamente lo mismo. Hay familias en donde los hijos tienen hambre de oír la palabra de Dios, pero no pueden. ¿Saben por qué? Porque papá y mamá no la conocen. Porque no saben Biblia. Porque no hay consejo. Anteriormente las que tenían un impacto tremendo, y gracias a Dios por las abuelas que todavía lo tienen, son las abuelas. Con la palabra de Dios, sembrando consejo de la palabra de Dios. Pero a veces papá y mamá ni sus luces. Lo único en lo que papá y mamá de esta generación, estoy hablando, de esta nueva generación que ya tiene hijos, lo único que piensan es en salir a divertirse, en salir con sus amigos, buscando a ver con quién encargan sus hijos. No hay oración con ellos, no hay enseñanza de la palabra de Dios, no hay consejo, no hay tiempo, calidad. Es terrible. Y luego acusan a los papás que prestan atención y te acusan de estricto, ¿verdad que sí? ¿Y sabes qué es lo peor? Que te comparan. ¿Cómo el papá de fulanito, de manganito, cómo ellos no son así como tú? ¿Me siguen hasta aquí? Necesitamos palabra de Dios en nuestros hogares. La pregunta que aparece inmediatamente es esta: ¿cómo aparece una condición así? Encontramos la respuesta en la afirmación: los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. Israel, el reino del norte, a quien estaba profetizando el profeta, había sustituido el culto verdadero por otro que falso. En los días antiguos de Jeroboam habían establecido becerros que representaban ¿a quién? A Dios. Diga conmigo: idolatría. Los cuales naturalmente habían fracasado. Se habían hecho dioses falsos y habían hecho a un lado al verdadero Dios. Habían quitado al Dios verdadero del pueblo y se habían hecho otros dioses falsos. Estaban dedicando sus vidas a dioses, a estos dioses falsos, y por tanto no podían oír la voz de Dios. Yo les hago una pregunta: ¿qué es lo que está quitando la voz de Dios en nuestras vidas? Y vamos a aplicarlo a qué dioses falsos hay en nuestra vida de manera figurativa. ¿Qué es lo que quita el lugar de Dios en tu vida? Piénsalo por un momento, porque esto es terrible. Se habían hecho otros dioses. Esto sucede siempre que el hombre pone algo en el lugar que le corresponde ¿a quién? A Dios.
¿Qué hay o qué pudiera haber en nuestras vidas que ocupe el lugar que le corresponde a Dios? O le hago esta pregunta: ¿qué lugar le corresponde a Dios? El primer lugar. ¿Qué lugar le corresponde a Dios? El primer lugar. Diga bien fuerte, por favor: el primer lugar. Ahora le hago una pregunta: ¿qué lugar le estamos dando a Dios? Ojalá que sea el primer lugar. El profeta describe entonces lo que sucede, y de una forma notable esto resulta siempre en la inquietud. Irán errantes de mar en mar. ¿Qué pasa cuando no se pone a Dios primero y no se busca a Dios, sino que se busca toda la añadidura, menos el reino de Dios y su justicia? Cuando inviertes el asunto, mira lo que dice Amós 8:12: irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, irán buscando palabra de Jehová y no hallarán. Diga bien fuerte: irán errantes. Todo intento de satisfacer la vida sin Dios tiene este resultado: ir errantes. Sin Dios caminamos errantes, sin rumbo, sin dirección. Esa es la razón de toda la inquietud febricitante que observamos hoy. Miramos las carreteras, todo el mundo va a un sitio, a otro, desesperado, de mar a mar, de norte a sur, delante y hacia atrás. Pero ¿cómo los ven? ¿Cómo ves a la gente errante sin Dios cuando va de un lado para otro? Desesperados, enojados, molestos, estresados. ¿Ya no se disfruta la vida? Todo mundo anda estresado y violento. Errantes, no han podido encontrar la paz que solamente Cristo puede dar. Y todo esto no se refiere solamente a los que hacen profesión de su impiedad. Se puede descubrir dentro de la vida de la iglesia organizada en la búsqueda de nuevos, ¿qué? Página 35, diga conmigo: nuevos predicadores. Porque el predicador que enseña y predica la verdad, diga conmigo, es aburridísimo. Eso es lo que dice la gente hoy en día. Necesitamos chistes, necesitamos historias motivacionales, necesitamos mensajes que nos toquen las emociones. No que nos cambien y transformen nuestra vida, que toquen nuestras emociones, que nos hagan derramar unas cuantas lagrimitas de cocodrilo, pero que sigamos viviendo igual. Yo no sé cómo hay tanta gente que escucha predicadores motivacionales. Los escuchan, pero no les ves que les cambien la vida. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque no es palabra verdadera de Dios. Porque cuando se escucha la palabra verdadera de Dios, las vidas son cambiadas y transformadas y restauradas y renovadas por el poder de la palabra de Dios. Dáselo fuerte al Señor, por favor. Hay nuevos movimientos, nuevas teologías. Los hombres se afanan con frecuencia escuchando estas voces, con lo que hay peligro de que no oigan la voz de Dios. El becerro de Samaria está levantado en lugar que tenía que ocupar Dios. Hay algo mezquino, ruin, pasajero y destructivo donde tendría que haber Dios, y el resultado es esta hambre para oír la palabra de Dios. A continuación el profeta dice que buscarán y no que la hallarán. Eso sucederá en los postreros tiempos. El materialismo desea sin tregua. Diga conmigo: materialismo. ¿Qué es el materialismo? Tener, acumular. Aunque no haya tiempo para Dios, aunque no haya tiempo para buscar de Dios, aunque no haya tiempo para pasar con Dios, lo importante es tener. Dile al que está a tu lado: y que se note. Porque se vea, porque si no se nota, no está haciendo buen trabajo en el materialismo. Pero no deben de vivir así los hijos de Dios. El sensualismo es un opio moral. La novedad es un irritante pernicioso. El corazón humano no halla reposo ni sosiego en ninguno de ellos. La inquietud es un síntoma de fiebre, y la fiebre es siempre un fuego destructor. Hay hambre de oír la palabra de Dios. ¿Me dicen amén? La Sociedad Bíblica Británica
y extranjera para el año 1936 se titula La marea fluye. En él se nos dice que en el año precedente la provisión de las Biblias excedió un número a la de cualquier otro año anterior en la historia de la sociedad. Dios está hablando y está hablando por medio de las escrituras. Son compradas y esparcidas, y con todo hay todavía hambre de oír la palabra de Dios. Es posible comprar este libro y leerlo y aún estudiarlo, y con todo no oír nunca ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque nada más compramos, pero no le damos uso. Lo voy a poner a prueba. No me vaya a levantar la mano, porque no quiero que después lo anden criticando o nos anden criticando. Pero de sus aplicaciones, ¿cuál permanece más tiempo abierta? Ahí tienen la Biblia, ahí va incluida la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasa en la Biblia? ¿Y cuánto tiempo pasa en otras aplicaciones? Ahí le va otro ejemplo. En su televisor usted puede ver películas cristianas, documentales cristianos, llenarse de palabra de Dios. Incluso ya hay hasta series cristianas de personajes de la Biblia. No le estoy diciendo que solamente eso vea de todo, que haya variedad. Pero ¿qué es lo que ocupa prioridad en su playlist de televisión? ¿Vamos bien hasta ahí? Le hago otra prueba. De todos los libros que tiene en casa y revistas, ¿cuál es el que más ojea o lee? Incluida ahí la Biblia. Hoy más que nunca lo tenemos todo al alcance, pero es lo que menos queremos escuchar. Diga conmigo, Dios mío. Cuando el profeta empieza a describir la cuestión de hambre, nota que hay omisiones. Nos dice una sola palabra de hombres y mujeres adultos, no dice nada de los de edad madura. Eso no significa naturalmente que estos no quedan afectados por el hecho. Cuando hay hambre de Dios, cuando no hay palabra de Dios, afecta a todo el mundo, no importa la edad. ¿Me dicen amén? No importa la edad, afecta a todo el mundo. Considerando todo esto, escuche esto por favor. No tengo la menor vacilación en decir que no hay ninguna nación hoy que tenga mayores privilegios que nosotros, y esto significa una responsabilidad conmensurada. Creo que el signo más esperanzador del tiempo presente es quizá que hay evidencia de que nos demos cuenta de nuestra ¿qué? Ignorancia. Y esto está fuerte, ojo aquí. Présteme mucha atención, no se me vaya a ofender, ¿me lo permiten? ¿Ustedes creen que hoy en día hay ignorancia de la palabra de Dios? Levante la mano los que creen que sí hay ignorancia. Demasiada. Miren, ojalá que usted pudiera hacer este experimento social que hizo un hermano americano y subió el video. ¿Sabe qué hacía? Se fue a Walmart, encontraba a personas, cualquier persona, random person, y le ofrecía $20 si le decía un versículo bíblico de memoria. Nadie. Algunos les preguntaba, ¿y vas a la iglesia? Sí, cada domingo. Y no se sabe ni un solo versículo, ni Juan 3:16. Es terrible lo que está pasando hoy en día. Dentro y fuera de la iglesia hay una ignorancia de la palabra de Dios que tú te quedas sorprendido y dice la gente, ¿a poco eso está en la Biblia? Nunca lo he leído. Pues como si no lees la Biblia. Nada más los domingos, 8 pasajes. Y eso porque el pastor predica la mayoría de ocasiones textual, con predicaciones textuales, donde leemos una porción bíblica y vamos desglosando versículo a versículo. Pero si predicara temático y nada más leo un versículo por cada punto, ¿cuántos versículos leería si traigo 3 puntos en mi mensaje? 3 versículos de fundamento.
Y de ahí eso es todo lo que la gente lee de la Biblia en algunas ocasiones, algunas personas. Bueno, les voy a hacer otra pregunta. ¿Qué utilizas o qué tomas más en tus manos? ¿La Biblia u otras cosas? Bueno, pues, para que no me vean así como me están viendo. No me contesten, pero ¿cuántos de los que están aquí agarran la Biblia, aunque sea 3 minutos todos los días? Bueno, 5, pues, 5. ¿Me siguen hasta aquí? Pero el teléfono hasta el baño se lo lleva. No puede vivir sin el teléfono. Va en el carro y en el teléfono. Si no va manejando, pues. El teléfono no se olvida. Ya se hizo parte de nuestra vida. ¿Sí se ha dado cuenta o no? ¿Se imagina si nosotros tratáramos la Biblia, la palabra de Dios, como tratamos este aparatito? Hay gente que muere por sus teléfonos. Yo nunca he roto un teléfono. Y yo no sé si fue porque KK me lo rompió, pero no dije nada, no sentí nada. Se lo presté, lo dejó caer y se rompió. Algún papá adicto al teléfono se hubiera escandalizado y hubiera hecho un escándalo. Y se rompió, ni modo. That's it. Pero hay gente que ama más sus teléfonos que a veces a sus propios hijos. ¿Y cómo se demuestra eso, pastor? Con el tiempo que le dedican al teléfono en comparación al tiempo que le dedican a sus hijos. Diga conmigo, ay, Dios mío. Terrible. Cierro con esto. Página 37. Mire lo que dice: me levantaré e iré a mi padre. La capacidad para oír es creada por esta actitud de desear volver. Diga conmigo, quiero volver. Para poder oír la palabra de Dios hay que desear volver al Padre. Y este es lo que tenemos que hacer. El reto de hoy, que es el reto del profeta Amós. ¿Está listo? Diga conmigo, escuchar a Dios todos los días. Si no lo quiere hacer, no lo haga. ¿Ok? Porque no es bueno prometer y no cumplir. Si no vamos a cumplir, es mejor no prometer. Y no prometer y no cumplir. Pero yo quiero hacerle el reto de que usted agarre su Biblia todos los días 5 minutos. No le estoy diciendo 1 hora, media hora. El don de sospecha me dice que ni 5 minutos la agarra. Todos los días. Puede que la agarre 5, 10 minutos, un día. Estoy hablando de todos los días. Diga conmigo, todos los días. ¿Se compromete? Solamente 5 minutos. Todos los días. Pero no nada más la abra y déjela abierta 5 minutos. No, se trata de que la abra y lea 5 minutos y luego medite en lo que leyó de esa palabra. Ya vamos a volver a Proyecto Sabiduría, pero Proyecto Sabiduría te toma 2 minutos leer un capítulo de la Biblia y luego conversar al respecto. En 5 minutos yo creo que puedes leer fácilmente entre 2 a 3 capítulos por día, en 5 minutos. Y les estoy hablando de leer y meditar, ni siquiera les estoy hablando de estudiar. Primero hay que traer un despertar, hay que traer sed nuevamente y hambre de la palabra de Dios, querer volver a escuchar a Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Que podemos estar escuchando este mensaje sacado del profeta Amós y todavía que no nos importe. Seguir dándole más tiempo al celular que a la palabra de Dios. Más tiempo al trabajo que a la palabra, más tiempo a otra cosa que a la palabra de Dios. Bueno, no la lea, escúchela por 5 minutos, también es válido. Lo importante es que usted siempre tenga la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Es más, vámonos a un reto mayor. ¿Qué le parece si hacemos esto? En la mañana, cuando vaya camino al trabajo, no prenda nada más. Ponga la Biblia en audio
por los primeros 5 minutos cuando va al trabajo? ¿A cuánto les queda a 10 minutos su trabajo? Levante la mano. 10 minutos más o menos. ¿A quiénes les queda menos de 5 minutos el trabajo? ¿No? Quiere decir que le alcanza perfecto. ¿Ok? 5 minutos. Prende el carro, le da gracias a Dios, busca YouTube, Biblia en audio, empieza desde Mateo y escuche 5 minutos la Biblia en audio, pero todos los días. Y luego, durante su día de trabajo, medita en eso que escuchó de la Biblia. Y los que le quedan ahora, pues páseles de 5 minutos. Amén. Ningún otro profeta hebreo declara de Dios que está dispuesto a perdonar. Diga conmigo, Él está dispuesto a perdonar. En el momento en que decidamos buscar su rostro. Y cierro con esto, para irnos a la sección de preguntas. ¿Qué sentirían ustedes si ustedes se esmeran en preparar una comida buena, excelente? Imagínense que me invitan a mí, ¿ok? Por decir un ejemplo. Y vamos a suponer que ustedes se esmeran tanto porque me invitaron a comer, va a ir el pastor a comer a la casa. Y usted hace lo mejor por cocinar lo más rico que se pueda. Y llego yo y le hago esta grosería. Ay, disculpe hermano, eso no me gusta a mí. Mejor deme una soda y con eso está bien. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cuántos se sentirían mal? ¿Cuántos se sentirían molestos? ¿Cuántos ya no me volverían a invitar? Yo creo que yo tampoco los invitaría a ustedes si me hacen una grosería así. Pues déjeme decirle algo. Esa grosería es la que le hacemos todos los días a Dios, porque Él nos sirve una leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Y a pesar de que tenemos tanta necesidad de ella como niños recién nacidos, preferimos estar llorando con el estómago vacío, pero le hacemos la leche espiritual a un lado, en lugar de beberla y tomárnosla. ¿Usted sabe cuántas personas entregaron su vida para que tuviéramos esa palabra? ¿Cuánta gente perseguida? ¿Cuánta gente derramó su sangre por ese libro que tenemos? Como para que lo hagamos a un lado y lo despreciemos, así como cuando yo llego a su casa y le hago a un lado eso que usted se esmeró tanto por tener listo. Para escribir la Biblia se tardó 1500 años. Usted no sabe las luchas, las persecuciones que se llevaron a cabo después de la Reforma para que la Biblia no cayera en las manos de la gente normal, la gente promedio, para que saliera del clérigo, para que por fin cada persona pudiera leer la Biblia en su propio idioma. Usted no sabe la cantidad históricamente de problemas y de persecución que se vivió para que usted tenga esa Biblia que usted tiene en sus manos, como para que nosotros todos los días la hagamos simplemente a un lado y prefiramos una hamburguesa de McDonald's. Imagínense que llego yo, usted se preparó, se esmeró una comida casera y le digo, mejor tráeme una double cheeseburger. Es exactamente lo que hacemos. Cambiamos lo mejor por lo perecedero, por las cheeseburgers de McDonald's. ¿Cuáles son las cheeseburgers de McDonald's? El Facebook, las horas que pasan en el Instagram, en el Facebook, en el TikTok, en Netflix, en Prime Video de Amazon, en las movies, en los deportes. Los que son fanáticos de los deportes, no puede faltar el informe del deporte, pero sí puede faltar el versículo de la Biblia, ¿verdad que sí? Es tiempo de volver a Dios, arrepentidos y desear como niños recién nacidos su palabra, la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Ese
Es la esencia del mensaje del profeta Amós. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Ánimo. ¿Dudas, preguntas? Dele, mi hermano, suéltela de un solo.